Pero en esta mañana he querido salirme del estudio del libro del Evangelio de Juan y traer un sermón con el motivo de la celebración que tenemos en esta mañana, el Día del Padre. Pero la palabra del Señor no solamente es para el papá, sino que muchas veces también toca a cualquier otra persona. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor, porque es una palabra viva y que cambia vidas. Ya dicho esto, todos sabemos que constantemente se habla mucho más y hay mucho mayor interés sobre la importancia que tiene la mamá. Y este comentario no es un comentario de parte mía que sea machista. Al contrario, yo reconozco ese vínculo que hay entre la madre y el hijo que comienza durante el embarazo de esos 9 meses y luego el momento de dar a luz pareciera que esa mirada entre el bebé y la mamá empezara, ¿no es cierto?, a crecer todo ese amor que ha habido entre ellos dos. Después viene el tiempo de la lactancia y todo eso. La mamá es la única que puede darse cuenta qué es lo que sabe cuando el bebé llora. Entonces hay un vínculo muy importante y yo lo reconozco y no tengo ningún problema con eso. Al punto que una vez un maestro de la escuela dominical le preguntó a los jóvenes, ¿no es cierto?, a los varones, les preguntó a cuántos les gustaría tener una esposa con las características de su madre. Y bueno, casi al mismo tiempo, ¿no es cierto?, unísonos, contestaron todos los muchachos, yo, sí, por supuesto, levantaron su mano. Pero después, el maestro hizo la misma pregunta a las señoritas. Y aquí hubo un problema, porque no todas levantaron la mano. Fueron pocas. Y al contrario, muchas se quedaron cabizbajas y más bien se limitaron a quedar en silencio. Hoy vivimos tiempos donde la figura paternal se hace indispensable en nuestras vidas. Muchas de las crisis en los hogares es porque son hogares monoparentales, es decir, hay una sola persona de los dos padres el que está presente. Y lamentablemente, en nuestra cultura hispana, el que más se ausenta es el papá. El que más se ausenta es el padre. Según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, la tasa de alumbramiento de las madres latinas solas es del 48% sobre el total de todos los nacimientos a nivel nacional. Estas estadísticas, cuando yo las leía, créanme que no me sentía nada orgulloso. No, para nada. Porque soy latino. Y tener este tipo de estadística, la verdad es que me da tristeza. Porque la irresponsabilidad y liderazgo del parte del hombre es increíble. Y lamentablemente esto se da mucho en las familias latinas. De manera que nosotros somos los responsables, de alguna manera, de cambiar esto. Y ustedes me preguntarán cómo lo podemos hacer. La respuesta es muy simple. Criando a hijos temerosos del Señor, bajo la palabra del Señor, que sigan las enseñanzas del Señor, para que cuando ellos sean grandes, sean hombres de bien. Esa es la forma en que nosotros podemos cambiar esto. Cuando yo estaba haciendo este estudio y estaba escribiendo esto, vino a mi mente un recuerdo que en esta semana lo estuve viviendo.
mi hijo mayor nos dejó a nuestro nieto en la casa para que durmiera unos días con nosotros. Entonces, antes de irse con la mamá en la noche, oraron juntos los tres. Y oraron la oración de David, una oración que yo le enseñé a mi hijo mayor y también se la enseñé a mi hijo menor, a Sebastián. Y entonces yo escuchaba y cuántos recuerdos vinieron a mí. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tan solo tú, Señor, me harás estar confiado. Y esa oración la tuvo mi hijo con su esposa y mi nieto Matías. Entonces vinieron tantos recuerdos a mí. Si tan solo nosotros los padres pudiéramos preocuparnos de enseñarle la palabra del Señor, les aseguro que nos evitaríamos muchos problemas. Cuando viví esto y lo miraba, como dije, venían muchos recuerdos a mi mente. Y una de las palabras que mi nieto Matías ha aprendido es amén. Recién, son poquitas las palabras que dice, pero una de ellas es amén. Pero cuando empieza, la anda repitiendo a cada rato. Amén, 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 dice, y después, amén. De nuevo. Entonces yo me pregunto, ¿será que estará orando en todo momento? Que tanto amén y amén. Pero bueno, si fuera así, gloria a Dios, que sea un hombre de oración. Entonces, es cuestión de nosotros, que nosotros podamos cambiar esto. Y gracias a Dios, nosotros podemos encontrar en la Biblia ejemplos de padres que son ejemplos lindísimos, como por ejemplo Abraham, Isaí, Josué, Job, etcétera, y etcétera. Pero en esta mañana quiero que nos enfoquemos en la vida, en el ejemplo de un hombre llamado Jairo, y que esta historia la encontramos en 3 de los 4 evangelios, Mateo 9:8, Marcos 5:21 y Lucas 8:40. Esta es una historia que está dentro de otra historia. La historia de la mujer que sufría de flujo de sangre. La mujer que tocó a los vestidos del Señor Jesús. Esta es la historia que está dentro de la historia de Jairo. Y son dos historias que van juntas, que las relatan juntas. Y Marco en este caso como que crea un relato muy dramático de ambas historias al contarlas a la misma vez. Y se pareciera que esto se hace mucho más poderoso con cada una de las historias que van juntas. Pero en esta oportunidad yo quiero que nosotros nos enfoquemos en la historia de solo Jairo, porque en él vamos a descubrir características que son ejemplares para nosotros como padres, y vamos también a encontrar muy buenos ejemplos para ponerlos en práctica, no solamente los padres, sino que todos nosotros, padres, madres, abuelos, hijos. Así que les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Lucas, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 40 al 42, y luego nos vamos a saltar al 49 y 50. La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo
Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga. Aquí Lucas ya había nombrado que era jefe de una sinagoga, pero una vez más lo repite para que quede bien en claro, pareciera, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ese era el versículo 49. Nos vamos al 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Hoy en día, muchos padres no son conscientes de lo que están viviendo sus hijos o sus hijas, las necesidades que tienen los hijos, sobre todo entre los 11 a los 17 años. Ya sean enfermedades, ya sean problemas sociales, sean problemas espirituales, problemas emocionales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en otras cosas, poniendo cuidado en otras cosas, que han perdido esta conciencia de familia porque están preocupados de otras cosas. Y sobre todo en este país, donde los hispanos parece que lo único que quieren es trabajar, trabajar y trabajar. Entonces se pierde esta conciencia de papá. Y como dice el escritor en Cantares 1:6, me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Miren, que yo me ponga de ejemplo no es por una cuestión de ego, y lo digo muy humildemente, sino que lo hago porque ante el Señor sé lo que estoy hablando y el Señor sabe que así es. Yo he sido muy cercano a mis hijos. Hace un par de años, cuando podía, íbamos a jugar tenis, los tres. Ahora, más bien yo sería el que pasa las pelotas nomás, porque a los 5 minutos me tendrían que estar tapando con una sábana y llamando al 911. Así que, pero eso hacíamos y era un momento donde nos divertíamos, jugábamos, hacíamos competencias, hace poco, hace unos 5 años atrás. Y corríamos, jugábamos fútbol, nos divertíamos, pero también hablábamos, conversábamos. Yo he tratado de tener una relación con mis hijos de padre a hijo. Y déjenme aclarar un poquito esto. A mí no me gusta la idea de que el papá sea esa frase que hay, el mejor amigo. Yo soy el papá. Que busquen otros amigos. Yo soy el papá. Yo soy el papá. Lo que sí me he preocupado es que ellos tengan confianza en mí y se acerquen en cualquier momento a conversar conmigo. Y creo, humildemente, que lo he logrado. Y no solamente yo, sino que con la ayuda de mi esposa Carmen. Entonces creo que hemos hecho un buen trabajo. De manera que jugábamos y todo eso y nos divertíamos. Ahora ya no juego tanto con ellos. Juego ahora con el celular cuando conversamos sobre fútbol. Y ellos me comentan y me mandan a decir algo y otra cosa. Y ahí como que se arma una conversación muy entretenida. Y cuando ellos tienen algo que contarme, se acercan y hablan conmigo. Y yo doy gloria a Dios por eso. Lamentablemente también conozco a otros papás
que no tienen esta misma relación con sus hijos. Más bien, deja mucho que desear el trato que le dan a ellos. Quiero que en esta mañana veamos 3 características a considerar de parte de Jairo. La primera, un padre con conciencia de familia. Jairo dice en la historia que era el principal de la sinagoga y como tal tenía a su cargo la administración de la sinagoga. Precedía la junta de consejeros con los ancianos. Era el responsable de todo el funcionamiento, empezando por las reuniones hasta el mantenimiento del edificio. Ese era el cargo de principal de él. Y aquí hago un paréntesis basado en Marcos 3, 1, 6, donde dice que el Señor Jesús sana a un hombre de la mano seca, con la mano seca. Entonces, ya en esta sinagoga, ya había habido un milagro. ¿Ok? Ya había existido un milagro por parte de Jesús. Y es muy probable que Jairo estuviera en el grupo que se queda después para planear destruir a Jesús. Esos son los comentarios que pude leer de diferentes eruditos. Es muy probable. Pero hubo uno que me llamó mucho más la atención y que se acerca más a lo que yo puedo creer, que ya se los voy a comentar. Pero aquí, en este caso, a Jairo lo encontramos buscando al Señor. Buscando al Señor Jesús. Y tiene que haber sido muy poco inusual que un respetable líder de una sinagoga cayera a los pies de un rabino sin ningún título, sin nada de esto, sin ningún reconocimiento. Ahora, Jairo no venía por una situación concerniente al trabajo, sino que venía porque su hija estaba gravemente enferma. Y en ese momento, para Jairo, era su prioridad. La familia para él estaba en primer lugar. En este caso, su hija. Aunque él ostentaba esta posición que podía tener, el amor a su hija era mucho más poderoso que cualquier otra cosa. La segunda característica, un padre que sabe a dónde ir en las crisis de familia. Algo que lamentablemente está faltando en nuestra sociedad. Porque muchas veces lo primero que se hace en las crisis de familia es ir a cualquier parte, menos ir a la casa, a los pies del Señor Jesús. Y Jairo supo ir a la fuente correcta, a Jesús, el Cristo. Pudo ir a otra parte, su condición económica se lo permitía, su posición social se lo permitía, su religión se lo permitía. Pero no, él fue donde Jesús, el que todo lo puede, el que todo puede cambiar. Además, Jairo fue de una manera correcta, porque se arrodilló delante del Señor Jesús. Y aparte de ir de una manera correcta, pidió, rogó de una manera también correcta. Rogó al Señor. Le rogó al Señor Jesús. Este era un gesto de reverencia, de adoración. Que un principal de una sinagoga con esta posición se postre en la calle y caiga a los pies de un maestro irreverente, itinerante, sin ninguna autoridad, era algo inesperado. Algo que nadie
podía creer. Pero Jairo se presentó al Señor porque en él había fe. Creía que Jesús podía sanar a su hija. Su hija está agonizando, está enferma, pide que la sane para que su vida pueda tener vida. Entonces aquí yo doy mi opinión de lo que yo creo, de lo que estuve comentando sobre Mateo 3:1 del grupo de hombres que se junta después que Jesús sana al hombre de la mano seca. Yo creo que este acontecimiento a Jairo lo cambió la vida. Jairo reconoció en Jesús que había poder y que era el único que podía cambiar vidas. Y lo reconoció como el verdadero Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Fíjense ustedes que en Marcos 5:23 lo que dice. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella. Y esto me llama mucho la atención, para que sea salva. Y luego dice, y vivirá. Primero, para que sea salva. De manera que Jairo reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. La tercera característica, un padre que lleva a Jesús a casa. ¿Qué estamos llevando nosotros a casa? No solamente los padres, todos. La mayoría de los padres llevamos, ¿no es cierto?, dinero, alimento, para que no falte nada en nuestras casas. Pero también, y lamentablemente, muchos llevan vicios, violencia intrafamiliar, infidelidad, maltratos, etcétera, etcétera. Y esto es pan de cada día en nuestra sociedad. Dice que pasa lo mismo como lo dice en Segunda de Reyes 4, 39 al 40, donde dice que un hombre salió a buscar comida para los hijos de los profetas y halló en el monte algo como parra de monte, que la confundió con algo comestible. Y luego de cocinarla, gritaron al profeta, hay muerte en tu olla. Lo que había tomado este hombre había sido un vegetal venenoso. Y eso era lo que había llevado a su casa. ¿Qué estamos llevando nosotros a nuestros hogares? Jairo llevó a Jesús. Jairo llevó vida. Y llevó vida en abundancia. Esas tres cualidades, esas tres características. Ahora, el segundo punto de esta mañana. Llevar a Jesús a casa presenta algunos desafíos y tenemos que verlos. Pero más que nada tenemos que ver la conducta de Jairo, porque a pesar de todos los desafíos, no dudó en llevar a Jesús a casa. Los desafíos para Jairo no fueron más poderosos. De manera que Jairo vemos un ejemplo de esperanza en su vida. Dice que camino a casa, dice el contexto que la multitud que había oprimía a Jesús, primero que nada. Luego una mujer detiene a Jesús para que fuera sanada. La interrupción del viaje de Jesús a la casa de Jairo, donde estaba su hija que estaba agonizando, incrementa todo este drama. Porque la gente estaba ahí, ¿no es cierto?, apretujando. Así, yo no sé si alguna vez usted ha estado en una parte donde hay muchas multitudes y empiezan a apretarlo así. A mí me ha pasado.
Yo he estado en cosas así, sobre todo cuando uno va a los estadios, a ver el partido de fútbol. Y es un poco desesperante. Eso es lo que le estaba pasando a Jesús, no podía moverse. Entonces imagínese la impaciencia de Jairo. Más encima viene la mujer y le habla a Jesús. Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Se da cuenta, a pesar de que todos lo están apretando, se da cuenta que sale poder de él. Y pregunta, ¿quién me tocó? Y viene esta mujer y le empieza a hablar su historia de 12 años. Imagínense Jairo, ahí estaba, esperando a Jesús. Su hija estaba agonizando y Jesús y Jairo ahí, esperando. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría pasando en la casa de Jairo? ¿Qué pensaba Jairo? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? ¿Cómo estará mi niña? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Qué puedo hacer? Y lamentablemente viene una respuesta desde la casa de Jairo. Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Pero Jairo no perdió la esperanza. Un ejemplo que nosotros tenemos que tomar para nosotros. En ningún momento perdió la esperanza. Y una cosa que nos muestra, que nos enseña, que podemos tomarla como enseñanza para nuestras vidas en este relato, es que cuando el Señor Jesús está ahí y dice que la multitud lo estaba oprimiendo, representa eso a la gente que se va a burlar de cada uno de nosotros por nuestras creencias. Y se van a reír de nosotros por las cosas que creemos. En mi trabajo se han reído. Cuando yo hablo lo que yo pienso, lo que yo creo, y se han reído. Pero está bien. Pero está bien. Muchas veces va a ser nuestra propia familia que nos va a criticar por nuestras creencias, porque son cosas que son tan anticuadas, pasadas de moda. Fíjense ustedes lo que dice, que uno de la casa de Jairo viene a decirle, no molestes más al maestro. De manera que muchas veces nuestros propios familiares también nos van a criticar a nosotros. Pero Jairo no perdió la esperanza. El segundo ejemplo, Jairo es un hombre de fe, un ejemplo de fe. Recibe la noticia, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Las palabras más duras que recibió Jairo en esos momentos fueron, tu hija ha muerto. ¿Cuántas veces hemos pasado por nuestras vidas por problemas tan grandes que creemos que no tienen solución? Y nos olvidamos que Cristo, Jesús, es el que tiene el control de todo hasta el último momento. Y nos olvidamos de eso. Pero contra todo, Jairo llevó a Jesús a casa. Tuvo fe y superó todos estos desafíos que se le presentaron. La multitud que obstaculizaba el paso del Señor Jesús. La mujer que recibió su milagro primero que Jairo. Jesús se detiene y empieza a hablar con esta mujer. Y esta mujer le cuenta todo su sufrimiento durante 12 años y narra todo lo que había pasado. Entre todo esto recibe la noticia Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Fe
El trabajo de Jairo ya estaba completo. Él ya había hecho todo lo que podía hacer un padre. Lo demás quedaba en las manos de Jesús, el Hijo de Dios. Quedaba en las manos del Señor Jesús. Fe y esperanza de parte de Jairo. Fe de que el Señor tiene poder para hacer milagros. Y todavía los hace. Porque el Señor todavía trabaja. Esperanza de que Él tiene la última palabra. Es el Señor el que tiene la última palabra. No la tiene el maestro de la escuela militar, no la tiene el pastor, no la tiene un amigo, la tiene el Señor. El tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles y de mucho peligro, sobre todo para nuestros hijos adolescentes, para los que tienen. Y yo me preocupo ahora porque vienen mis nietecitos y están creciendo. Porque están siendo, los jóvenes están siendo bombardeados por la tentación de este mundo y que los quiere llevar por cualquier parte, menos por el camino que es el correcto. Es una travesía llena de peligro, completa de obstáculos. Y cada obstáculo, ¿cuál de todos más peligroso? Y esto me recuerda una historia de un niño que iba en un avión, en un vuelo, estaba de noche, y los demás eran todos adultos. Y ahí iba. De repente se acercó una persona, un señor adulto, y se sentó al lado del niño. Y le dijo, la verdad es que estoy muy asombrado y estoy preocupado a la vez y quiero hacerte unas preguntas. Y el niño dijo, sí. Le dijo, si te has dado cuenta, acabamos de pasar una tormenta muy grande. Tuvimos turbulencias muy fuertes. Vamos viajando de noche. Y además, le dijo, vamos a 15.000 pies de altura, porque vamos en un avión. Y yo te veo a ti muy tranquilo. Entonces el niño le contestó, ¿y por qué debería estar preocupado? Si el piloto es mi papá. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Sienten seguridad? ¿Saben que nosotros los cuidamos? ¿Saben que en cualquier momento ellos pueden acercarse a nosotros y conversar? Ellos saben que usted, como papá, como mamá, va a escuchar sus problemas, van a orar juntos, van a buscar la voluntad del Señor. ¿Sienten esa seguridad los hijos, las hijas, de parte de ustedes? A lo mejor usted tiene sobrinos chiquititos. También, el mismo ejemplo. Los abuelos, las abuelas, también el mismo ejemplo. ¿Sienten esa seguridad los niños? ¿Los teenagers? ¿O más bien esa relación trae tristeza, trae desaliento y trae distancia? ¿Cómo es la relación de usted con sus hijos? ¿Cuál es la influencia que usted tiene con ellos? Si usted quiere ser un padre tipo Jairo, tenga conciencia de familia.
sepa a dónde ir cuando está sufriendo o pasando por alguna crisis. Y todos los días lleve a Jesús a casa. Y además muestre un buen ejemplo de fe y esperanza en el que todo lo puede, Cristo Jesús. Vamos ahora.